Los invitamos a que tomen asiento, por favor. Gracias. Buenos días. La Secretaría de Educación Pública les da la más cordial bienvenida al informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo Educativo y la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016. Preside en esta ceremonia el maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. El maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical del CENTE. El doctor Sergio López Ayllón, director general del CIDE. La doctora Blanca Heredia Rubio, directora del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del CIDE. El licenciado Carlos Mancera Corcuera, presidente del CONAPACE. El maestro Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica. Y el doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a los secretarios de Educación de las entidades federativas, representantes de organismos académicos, representantes de la sociedad civil y a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. A continuación, los invitamos a ver la presentación del video sobre el proceso de consulta nacional del modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria 2016. Hoy nos encontramos en un momento decisivo. La reforma educativa nos da una oportunidad que pocas veces tiene un país en su historia: transformar de fondo la educación de nuestro país. Del 20 de julio al 30 de septiembre, realizamos una amplia consulta pública para escuchar a todos. Se celebraron 15 foros nacionales en los que participaron 1,030 personas y recibimos 12,000 comentarios. Conferencia Nacional de Gobernadores. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Lo que nos une a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto, estamos comprometidos a que este sea un extraordinario modelo educativo, una extraordinaria propuesta curricular. Organizaciones de la sociedad civil. Nos encanta la idea de poder centrar todo el modelo educativo en la escuela. Cámara de Senadores. Una reforma educativa no es una fotografía, es una película en construcción y nos toca a todos. Cámara de Diputados. Un eje que nos hace encontrarnos, señor secretario, la preocupación por tener una educación cada vez mejor que haga posible que este país salga adelante. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Garantizar una educación pública gratuita, laica, inclusiva y con equidad en la escuela básica y media superior debe de ser el fundamento de una sociedad del conocimiento. Directores de escuelas normales. Hace 2 años participamos en los foros de consulta para un nuevo modelo educativo. Esas ideas se pueden ver claramente expresadas en los documentos que hoy estamos revisando. Académicos y especialistas del sector educativo. Cámaras empresariales. Como empresarios, apoyamos la construcción de un nuevo modelo educativo para México. Reiteramos el llamado a un gran pacto de los mexicanos por la educación.
Instituciones de educación superior. Es un modelo muy pertinente, es un modelo que reconoce la diversidad de nuestro país, es un modelo que está orientado a resultados que beneficien a los niños y a los jóvenes de México. Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. La escuela es la unidad funcional básica del sistema educativo, el lugar en donde confluyen los alumnos, los maestros, los padres de familia, los planes y programas, los libros de texto. Directores de escuelas particulares. Las escuelas particulares son también parte de nuestro sistema educativo y es desde el punto de vista de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, también muy importante poderlos escuchar. Académicos y especialistas en política educativa. Pueblos indígenas. Atukule tah malo jalimeyah yang betka. Niños, niñas y adolescentes. A mí me gustaría que se fomentara más la inclusión de todas las personas con alguna discapacidad, porque a fin de cuentas todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos derechos. Yo cuando trabajo en equipo son más ideas y podemos terminar más rápido y es más importante la opinión de todos. Consulta los consejos técnicos escolares y academias de educación media superior. La consulta también se llevó a las escuelas donde se escucharon las voces de los padres de familia en los consejos escolares de participación social con más de 28,000 participaciones, y de los maestros y directivos en los consejos técnicos escolares y las academias de educación media superior. Para que nadie se quedara fuera, abrimos una página de internet donde recibimos 1,802,873 visitas y 51,013 participaciones. Escuchamos a niños desde 9 años hasta adultos de 76 años. En resumen, la consulta contó con la participación de más de 1,000 participantes en los 15 foros nacionales, casi 50,000 participantes en más de 200 foros estatales en las 32 entidades, 17,500 docentes en los consejos técnicos escolares, 12,800 docentes en las academias de educación media superior, 28,000 padres de familia en la consulta del CONAPACE y más de 50,000 participantes en la consulta en línea. Y lo que busca este nuevo modelo educativo es cómo vamos a tener mejores herramientas para que al final del día ustedes tengan los conocimientos, las habilidades que requieren para poder ser exitosos en la vida. Nuevo modelo educativo. Primero el presente, primero los niños. Acto seguido, tiene la palabra el doctor Sergio López Ayllón, director general del CIDE. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Maestro Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, distinguidas y distinguidos miembros de la mesa de trabajo, señoras y señores. Hace algunos meses, el 20 de julio para ser exacto, la Secretaría de Educación Pública le pidió al CIDE, Centro Público de Investigación del Sistema CONACYT, que realizáramos un acompañamiento técnico al proceso de consulta pública y nacional sobre el nuevo modelo educativo. El propósito era doble. En primer lugar, dar cabal cuenta de las aportaciones que se recibirían durante la consulta. El segundo, sistematizar la información para facilitar su uso con provecho al final del proceso. Asumimos la tarea con entusiasmo, pero bien conscientes de la responsabilidad que adquiríamos. Lo hicimos a través del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas, el PIPE, Unidad de Investigación Especializada del CIDE. Nunca imaginamos, sin embargo, la complejidad de la misión, como tampoco la diversidad y riqueza que encontramos. En efecto, el proceso de consulta estuvo marcado por diversos aspectos distintivos.
entre otros, la amplitud de su alcance en un periodo relativamente corto de tiempo, la diversidad de espacios habilitados para conocer el parecer de los diferentes actores relacionados con el sistema educativo, el compromiso con la transparencia y con formatos que facilitaran la expresión efectiva de la pluralidad de la sociedad mexicana, así como el involucramiento activo de los ciudadanos en asuntos que, como la educación, nos conciernen a todos. Las labores de recopilación y sistematización del muy vasto universo de comentarios expresados durante el proceso de consulta, casi 300,000 opiniones, subrayo casi 300,000 opiniones, supuso un reto metodológico de enorme magnitud. Para enfrentarlo, el equipo PIPE-CIDE utilizó un conjunto de metodologías innovadoras y técnicamente robustas, de las que dará cuenta en un momento más la doctora Blanca Heredia. Es importante subrayar que los trabajos del PIPE-CIDE no conllevan la generación de valoraciones propias sobre el modelo educativo propuesto por la SEP, sino únicamente buscan sistematizar y ordenar las opiniones de los muy diversos participantes de la consulta. Hoy presentamos el resultado de estos trabajos, un informe que da cuenta de las opiniones que los ciudadanos y los actores educativos manifestaron en torno al nuevo planteamiento educativo. Dicho informe le permitirá a la Secretaría de Educación Pública conocer las visiones de la sociedad y con ellas ajustar y enriquecer su propuesta original. Los resultados de la consulta muestran visiones contrastantes en torno al nuevo planteamiento educativo. No podría ser de otra manera, pues provienen de un auténtico ejercicio de deliberación democrática en una sociedad tan plural y diversa como la mexicana. Conviene reconocer el valor del ejercicio, pues estamos convencidos que la pluralidad suma, que las miradas diversas permiten entender la complejidad de la realidad y que la SEP cuenta ahora con una mejor comprensión del modelo propuesto, de sus fortalezas y de sus ventanas de oportunidad, así como de los retos que implicará su despliegue en los próximos años. Señor secretario, amigas y amigos que nos acompañan. Todos sabemos que en nuestro país, en realidad el mundo en general, atraviesa momentos difíciles. Son pocas las certezas y muchas las razones para inquietarnos y preocuparnos. Vivimos tiempo de mudanzas profundas. Nuestra responsabilidad histórica reside en tomar conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor y asumir el reto de enfrentarlo. El nuevo modelo educativo representa una de las decisiones de política pública más importantes para nuestro país. Se trata simplemente de abrir el futuro a las nuevas generaciones de mexicanos, de dotarlos de las herramientas, los valores y las habilidades que demanda el siglo XXI. En nuestra sociedad democrática es difícil lograr consensos. Esto es parte de la pluralidad. Ello no implica, sin embargo, abandonar el espacio de la decisión razonada que se asume como parte de la responsabilidad de la autoridad legítima. Abandonar la educación es quedarnos sin mañana. Eso lo sabemos todos. Por ello, el informe que hoy presentamos es una muestra de lo que somos capaces de construir con el esfuerzo colectivo. Un ejemplo palpable que nos permite recuperar la esperanza y orientar la acción para poder ofrecer educación de calidad a todos los mexicanos. Importa hacerlo, pues solo con buena educación México tendrá el futuro que merecen las generaciones del mañana. Muchas gracias. Agradeciendo esta intervención, la doctora Blanca Heredia Rubio presentará el informe de la Consulta Nacional sobre el modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria 2016.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un gusto y un honor estar aquí el día de hoy, cerrando un proceso, como se había previsto, justamente con esta entrega pública del informe que da cuenta de los resultados del proceso de consulta. En muchos sentidos, este trabajo implicó para todos los que participamos de diversas maneras en él un trabajo que abrió brecha, al menos en dos sentidos. El propio proceso de consulta, como ya lo señalaba el doctor Sergio López Ayón y pudieron constatar muchos de ustedes, fue novedoso en relación a ejercicios de similar nombre en el pasado. Hubo un ánimo genuino, y no solamente un ánimo genuino, sino un conjunto de dispositivos concretos que buscaron de manera deliberada promover la participación libre y franca de la ciudadanía y de los diversos actores sociales, con todo y los riesgos que eso suponía. Desde el punto de vista analítico, también tiene novedades este proceso. Sistematizar 300,000 comentarios, casi 300,000 comentarios, que puede sonar redundante, pero déjenme que lo diga, que vienen escritos en palabras, no en números, en un tiempo muy comprimido, implicó un trabajo no solamente muy intenso, sino que requirió una gran creatividad analítica, un gran rigor, y en ese sentido también retos muy importantes. Quiero empezar por agradecer la confianza de la Secretaría de Educación Pública y muy particularmente su titular, el maestro Aurelio Nuño, por haber invitado al CIDE y en particular a su área de investigación en educación y política educativa a acompañar el proceso de consulta sobre el nuevo planteamiento educativo, el nuevo modelo educativo 2016. Quiero también agradecer el apoyo que nos dio a todo lo largo del proceso el director general del CIDE, el doctor Sergio López Ayón. Quiero agradecerle su consejo, su apoyo, su respaldo cada día. En un proceso que, insisto, implicó enfrentar retos de diversa naturaleza, muy en particular temas logísticos, metodológicos, importantes, y contar con ese apoyo nos resultó fundamental. Quiero finalmente hacer aquí un reconocimiento muy especial al equipo técnico del PIPE-CIDE que corrió a cargo de la sistematización de este cúmulo vasto, variado de información. Un equipo técnico en su versión compacta, integrado por la maestra Itzel Cabrero, la doctora Valeria Sánchez y Gabriela Anzo, liderados todos por la doctora Ana Razo, que realizó una labor espléndida a cargo de ese equipo técnico. Quiero también hacer un reconocimiento más general a todo el equipo PIPE. Este es un trabajo del CIDE y es un trabajo del área de educación del CIDE en el que participaron todos los colegas que integran esta unidad especializada de diferentes maneras, en diferentes momentos, y quiero hacer este reconocimiento aquí público. Quiero empezar hablándoles un poquito más sobre el proceso de consulta y compartiendo con ustedes algunas de las verbalizaciones, algunos de los comentarios que captamos de las muchas personas, de los muchos colectivos docentes, de las muchas organizaciones civiles y de diferente tipo que participaron en este proceso de consulta. Creo que no sé si no lo... ¿Estaba apagado quizá? A ver, ahí está. Como verán ustedes, hay expresiones diversas que celebran y reconocen el carácter novedoso, el ánimo franco de efectivamente generar espacios para que la ciudadanía pudiese manifestar sus puntos de vista, sus reflexiones,
sus posicionamientos, sus críticas, sus cuestionamientos sobre el modelo educativo presentado, elaborado por la Secretaría de Educación Pública, con base en buena medida en el anterior proceso de consulta que se llevó a cabo en el 2014 y que se presentó el 20 de julio, como ya ha sido dicho. Les comento brevemente la estructura de la presentación que haré el día de hoy y que es un resumen del informe que en un momento haremos entrega formal al señor secretario de Educación y que está disponible ya, no sé si desde ahorita o al final de este evento en la red. Voy a empezar hablando de la estructura del informe. Voy a referirme a la parte metodológica con alguna amplitud. Calculo más o menos 5 horas con 45 minutos para esta parte, no se crean, pero es muy importante porque sí, parte del valor nos parece, desde luego siempre lo que aquí presentamos es perfectible, pero incluso para que los colegas, muchos de ustedes académicos, puedan pues llamarnos la atención de qué cosas omitimos, pues es importante hacer visible y explícito el método a través del cual llegamos a estos resultados. Y finalmente les estaré haciendo un resumen apenas de los principales resultados de todos los comentarios vertidos en todas las diferentes fuentes, espacios que se habilitaron para conocer el parecer de los ciudadanos y de los diversos actores educativos. Otra vez, no sé qué pasa, sí, quizá como que se apaga, lo tengo que estar prendiendo, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Tenemos que el informe final tiene la siguiente estructura. Para aquellos de ustedes que no tengan tanto tiempo, no le quieran dedicar todas las vacaciones a la lectura del informe, pueden leer, digamos, los elementos centrales en el resumen ejecutivo. Este es un resumen ejecutivo que es relativamente largo porque sí nos pareció importante poder dar el panorama completo, incluyendo un resumen de la parte metodológica. Después tenemos una introducción que ya, digamos, que retoma algunos elementos de lo que ya he dicho aquí sobre el proceso de consulta, la participación del CIDE, que importa aclararlo aquí, ya lo dijo el doctor López Ayón, pero no está de más reiterarlo. Tuvimos nosotros dos tipos de participación. En primer lugar, ofrecimos algún soporte metodológico al proceso de consulta. ¿Qué quiere decir esto? Generamos propuestas de guías para las dinámicas en las mesas de trabajo, algunas ideas sobre los propios formatos de la consulta. Desarrollamos una serie de formatos para que los colectivos docentes rellenaran ese formato y pudiéramos procesar las opiniones que se habían vertido en los consejos técnicos escolares y las academias, que es el caso de los colectivos docentes de media superior. Ese tipo de apoyo, de soporte técnico. Por otro lado, y el grueso de nuestro trabajo consistió en recopilar, en algunos casos de manera directa, en otros recibir de parte de la SEP, que ya había hecho esta recopilación, los comentarios, después sistematizarlos y ordenarlos. No incluyó nuestro trabajo, ni en ningún momento se planteó de esa manera, que el PIPE, el CIDE, este equipo, valorara y emitiese su propia valoración sobre el modelo educativo. Simplemente estábamos aquí de testigos y de relatores, digamos, y de sistematizadores de las opiniones, puntos de vista vertidos por los ciudadanos y los diversos actores que participaron en la consulta. Ya se dijo, vale la pena subrayarlo, de manera voluntaria. Suena raro que digamos esto, pero sabemos de qué estamos hablando ahora. Entonces sí es importante también mencionar lo que fue voluntario. Tenemos después los resultados agregados de la consulta pública en las diferentes fuentes de datos, ya los vamos a revisar ahora, que incluyeron desde los foros CEP, que estuvieron presentados en el video que vimos hace un momento,
por parte de la SEP, hasta las reuniones de los colectivos docentes en los consejos técnico-escolares, hasta foros estatales organizados por las autoridades estatales, por organizaciones externas, universidades, subuniversidades públicas que organizaron foros y demás. Después analizamos estos resultados agregados, entonces los tomamos de todas esas diferentes fuentes y los organizamos en torno a los 3 documentos básicos que integraron la propuesta presentada por la Secretaría de Educación Pública, conocida como Modelo Educativo 2016 y Propuesta Curricular. Una nota, tanto para la presentación como para el informe, como una parte muy importante del informe que ustedes van a poder consultar, tiene que ver justamente con estos resultados agregados y organizados por documento. Tomamos la decisión de llamar a la propuesta general de transformación, lo estamos denominando para propósitos del informe y de claridad, el nuevo planteamiento educativo, para no confundir con el nombre de uno de los documentos que lleva el nombre modelo educativo, ¿sí? Entonces, simplemente precisar eso. Aprovecho aquí quizá para precisar un par de cosas más que conviene decir. La variedad de los comentarios fue muy amplia, pero también es muy importante decir que variaron de manera sustantiva en su alcance, en su pertinencia con respecto a que de repente se estaba hablando de un cierto tema y se hablaba de otro, o el nivel de profundidad o conocimiento puntual que denotaban con respecto al conocimiento de los documentos a los que se refiere esta consulta. Sí es importante decirlo, la consulta consultó, valga la redundancia, sobre el contenido de esos documentos. Después tenemos como cuarto elemento la descripción de las fuentes de datos, los foros CEP, ahí vemos cada uno, la plataforma en línea que habilitó la SEP y que fue el único componente en el que no tuvimos nosotros participación en ninguno de sus aspectos. Después tuvimos también los foros estatales y así detallados cada uno. Finalmente, en la sección 5 y 6 tenemos la parte metodológica y la parte de los anexos. Estas son las fuentes de información, o dicho de otra manera, los espacios a partir de los cuales la ciudadanía y los actores más directamente involucrados en el quehacer educativo en México pudieron expresar su opinión sobre los diferentes elementos contenidos en los 3 documentos que integran el nuevo planteamiento educativo. Ese nuevo planteamiento educativo, como ustedes saben, estuvo expresado en 3 documentos centrales: los fines de la educación, que define la gran brújula, ¿sí?, que queremos al final de la enseñanza obligatoria. En segundo lugar, el modelo, que retoma alguna parte de los fines, habla también de manera resumida de la nueva propuesta en la parte curricular y pedagógica, los contenidos y cómo enseñarlos, pero que se aboca sobre todo la parte del modelo a los otros componentes, sin los cuales es difícil pensar que el cambio en lo curricular y lo pedagógico nos permitirá llegar a realmente conseguir que los alumnos mexicanos cuenten con el perfil de egreso planteado en los fines de la educación. Los foros de CEP fueron 18, involucraron a muy diversos actores, con poquitas excepciones, casi todos ellos tuvieron un formato en el que hubo mesas de trabajo con entre 10, 12 participantes, con un moderador CEP, que básicamente administraba el tiempo, no informaba ni tomaba la palabra, y en donde de lo que se trató es de maximizar la posibilidad de que los participantes expresaran con toda libertad y franqueza sus puntos de vista. Y así para cada una de los diferentes espacios habilitados para ello, con particularidades, según el caso. Para darnos una idea de la cantidad de información que hubo que sistematizar y ordenar, aquí algunos números. En el caso de los foros CEP, 89 mesas y 5 discusiones en plenaria, total de resultados 6.272, y así sucesivamente. Tenemos una gran total de 298.265 comentarios que hubo que procesar, insisto, en un tiempo acotado
Voy a saltarme algunas de las láminas para sí poderme ajustar a lo de las 5 horas que antes les mencionaba. ¿Cómo analizamos 300,000 comentarios? Estaría bonito abrir ahorita el debate, ¿no? ¿Cómo lo verían? Y hacerlo además en realidad fue como en un mes, ¿no? Como un mes, una semana, porque hubo toda una parte del procesamiento inicial, de la limpieza inicial de las bases de datos que nos tomó más tiempo de lo previsto. No solamente 300,000 comentarios, sino 300,000 comentarios que venían de conjuntos diversos de interlocutores y que tenían áreas de traslape en términos de su posible estructura interna y por lo tanto de cómo se podían organizar, pero otras áreas en las que no. No es lo mismo las cosas de las que hablaron y la forma en la que hablan los docentes de básica en una reunión del Consejo Técnico Escolar, de cómo hablan los empresarios en una plenaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo vuelves comparable todo eso? Lo que ya comentaba, comentarios de muy distinto alcance y profundidad, estructuras o guías para la discusión que también eran distintas, el de la plataforma en línea, muchas preguntas cerradas, algunas preguntas abiertas, en el caso de las mesas más una guía general para orientar la discusión, otra vez te va generando grados de complejidad creciente en términos de cómo sistematizas toda esta información en un formato común, que al final de cuentas lo que quieres es algún mecanismo que te permita poner en relación, comparar todos esos comentarios. Y así muchas otras cuestiones complicadas, la multiplicidad de temas y el tenernos que atener y querernos atener desde luego a los más altos estándares de rigor, de objetividad en un periodo de tiempo muy comprimido. Les paso ahora a hablar un poco de la metodología. Hoy ya, sí quiso. Muy bien. Un proceso que supuso varias fases. Imaginen ustedes que tienen, ya no en este punto papel, bueno, teníamos papel, pero sobre todo teníamos bases de datos, ¿sí?, de cada una de las fuentes antes mencionadas, una para plataforma en línea, una para consejos técnicos escolares, otra para cada uno de los foros CEP y así. Lo primero es que había que organizar y preparar toda esa información para que fuera procesable. Limpiar las bases de datos, que no hubiera repeticiones, que las cosas estuvieran en su sitio, es decir, por ejemplo, en celdas y no todos los datos en una misma columna, y cosas de ese tipo que tomaron su tiempo. Una vez hecho esto, desde antes de hecho nos habíamos dado cuenta que esto iba a ser imposible hacerlo de manera manual, entonces íbamos a tener que acudir al auxilio y apoyarnos en programas informáticos, en softwares especializados en análisis cualitativo, que esto básicamente lo que quiere decir son programas que te permiten analizar textos, información que viene en formato texto. A diferencia de los softwares que trabajan con números, hay menores desarrollos, digamos, se han desarrollado más lentamente, presentan grados de complejidad muy alto, este tipo de análisis, pero ya por fortuna ya estamos, digamos, en la segunda o incluso tercera generación de programas de este tipo y utilizamos el de más nueva generación que se llama Atlas-T, que ahorita voy a pasar a platicar un poquito más sobre este programa. Pero tiene una parte al final que es automática y toda otra parte que es semiautomática. No, desafortunadamente no es nada más acercarte al programa, cantarle una canción y que ya luego salga todo listo. No. Entonces hay mucho trabajo previo que hacer y de eso se trató. Primero había que hacer una muestra de ese conjunto de comentarios por fuente y dentro de cada fuente por nivel educativo, por ejemplo, en el caso de consejos técnicos escolares, no es lo mismo una mesa de trabajo o la sesión del consejo de preescolar que la de básica, que la de primaria, que la de secundaria. Entonces hicimos muestras, observando y con el auxilio aquí de algunos de los numerólogos super duper del CIDE, para checar bien el tamaño, que fue el grado de confiabilidad que era importante, una pequeña muestra de eso, y ahí empieza el proceso que es más interesante.
y más retador, que tiene que ver con cómo codificas la información para que luego le puedas dar instrucciones a la máquina, para el programa, para que te lo pueda procesar de manera semiautomática o automática al final del camino. Y aquí hay dos procesos básicos que después voy a ilustrar un poquito más. A diferencia de la primera generación de programas de análisis cualitativo, que básicamente lo que te permitía hacer era contar frecuencias en la aparición de una palabra, en esta nueva generación de programas puedes hacer más que eso. Puedes, en particular, las novedades es que puedes asociar a un mismo código un conjunto de palabras que tienen el mismo significado. Todo esto se dice muy fácil. Eso de tienen el mismo significado depende, como saben ustedes perfectamente, mucho del contexto. Entonces es un trabajo manual intensivo en tiempo, en conocimiento de la lengua, en conocimiento de la materia, que se tuvo que hacer, insisto, de manera manual. Y ahorita voy a ejemplificar. Eso se denomina constructo, y que te permite ahorrar mucho tiempo y hacer análisis mucho más sofisticado. Porque en lugar de que yo le diga, a ver, dime cada vez que salió matemáticas, o déjenme dar otro ejemplo, cada vez que salió preescolar, ¿sí? Yo ya le habíamos dado la instrucción a la máquina que cada vez que pusiéramos preescolar nos sacara no solamente la palabra, sino toda la oración o el párrafo incluso en donde venía preescolar, kinder, educación de 3 a 5 años, diversos, digamos, sinónimos, que de todas maneras hubo que ajustar luego según las fuentes, porque en algunas fuentes sí se utilizaba, por ejemplo, el término kinder, pero en otras no. Entonces, esa tiene que ver con la parte de construcción de constructos y también de, en paralelo, codificar palabras o expresiones. Esto te permite digamos, una profundidad en el análisis automático mucho mayor que el mero conteo de palabras, pero también te permite correlacionar la ocurrencia de, por ejemplo, comentarios, y tú además también le puedes poner etiquetas, ¿sí? A partir del sentido que tiene el párrafo, por ejemplo, comentario crítico o comentario positivo o propuesta, ¿sí? Aunque no necesariamente venga en el texto la palabra propuesta. ¿Me explico? Muy bien. Se probaba eso, se construía con base en esa primera muestra, aleatoriamente seleccionada para cada fuente, después se probaba en un universo mayor de comentarios para ver si sí funcionaba, o si no, se ajustaban o había que regresarse y ajustar la forma en la que se estaba codificando. Y finalmente se fue probando, digamos, en universos crecientemente mayores de comentarios por tipo de fuente. Esto es importante destacarlo porque, para decirlo muy rápido otra vez, no es lo mismo la discusión de docentes en una escuela de preescolar que una discusión de expertos sobre política educativa en mesas de trabajo aquí en la SEP. Entonces, no necesariamente el mismo constructo te servía para captar el mismo concepto en las diferentes fuentes y se suponía necesidad de hacer ciertos ajustes. Finalmente, una vez que ya quedaron probados ese conjunto de constructos y ese conjunto de códigos, ya pudimos aplicar, correrlo de manera automática para el conjunto de la base de datos de la fuente. En algún caso, fue el caso de consejos técnicos escolares, ni siquiera se pudo hacer así porque no corría la máquina con tantos datos. Sí les comento que el trabajo que ustedes podrán ver que les estoy presentando hoy y que estará ya muy pronto ya disponible en la red, es el trabajo en el que este software de última generación ha utilizado más datos en todo el continente americano hasta la fecha. Entonces, pues sí, de hecho supuso una capacitación especial por parte del equipo técnico del PIPE con los creadores del programa en Portland hace algunas semanas, meses, ya no sé bien ahorita los marcos temporales. ¿Alguna cuestión más para darles una idea? No, es que si no lo prendo, ya no quiere. Gracias. Ah, perfecto. Pero creo que me saltaron una. Sí. Para darles una idea también de cosas que esperábamos y otras que la verdad no esperábamos tanto.
La limpieza de las bases de datos tomó un tiempo muy largo por diferentes razones. Después había cosas que nos pasaron, quizá por la cantidad, el volumen de información, por lo que sea, porque se jalaban, además algunas de estas bases de datos de micrositios habilitados especialmente para ello, para jalar, por ejemplo, los registros de las academias de media superior, y después a la hora de que ya te lo ponía en la base de datos, pues venía cortado el comentario y había que regresar a la base original y completar a mano cada una de las celdas. La ortografía. México tiene un serio problema de ortografía, les podemos comentar y constatar, lo cual el Atlas TI, ojalá en sus posteriores versiones pueda manejar errores ortográficos, en esta no. Entonces, si tú le pones las palabras mal escritas unas veces y otras bien escritas, pues no las reconoce como iguales. Y finalmente, pues hubo que seccionar, hacer cortes porque a veces, insisto, era tal la cantidad de datos que no funcionaba el programa con toda la base de datos. Ejemplos de constructos que son conjuntos de términos y expresiones, o sea, palabras o grupos de palabras con un significado común. Les doy algunos ejemplos. Como que ahora ya, sí, ya quiso. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, el constructo son los de arriba, alineación, educación básica, educación media superior, así, ¿sí? Y cada una de las palabras que viene abajo son el conjunto de palabras, de términos que asociamos, y entonces cada vez que poníamos congruencia, me aparecían todas las secciones de esa base de datos que traían no solo la palabra congruencia, sino también coherencia, articulación, continuidad, alineación, etcétera. No sé si me expliqué. Y entonces, por ejemplo, aquí este ejemplifica la forma en la que tenemos este comentario. Por ejemplo, hace falta más articulación entre educación básica y educación media superior, sobre todo en los logros esperados. Entonces ya nos permitía con todo este proceso de codificación ir llegando a ese nivel de detalle y poder ir ordenando comentario por comentario. Otro ejemplo. Descarga administrativa, director, y aquí otra vez, ven ustedes las palabras abajo, veamos por ejemplo el caso de positivo o de acierto, ¿no? Todas esas palabras pues nos revelan una valoración positiva y entonces todas entran en el mismo campo semántico, en el mismo constructo. El comentario ejemplo es un acierto que le quiten trabajo administrativo a los directores, etcétera. Me voy a ir ya más rápido. Aquí nada más para que vean ustedes las pantallas de Atlas TI. ¿Sí? Cómo se hace el proceso de codificación y aquí cómo se hacen análisis, por ejemplo, la concurrencia de constructos, ¿no? Le digo, dime, por ejemplo, valoraciones negativas o propuestas críticas o lo que sea sobre matemáticas, ¿no? Y yo puedo ver luego en qué fuente, cuántas, etcétera, etcétera. Muy bien, pasamos a los resultados agregados, organizados, insisto, por documento, los 3 documentos, los fines de la educación, el modelo educativo y la propuesta curricular. Vemos en lo que hace a la propuesta global y a los fines de la educación más en lo particular, una aceptación y valoración de los objetivos generales y una disposición a trabajar conjuntamente con las autoridades para alcanzar estos objetivos generales. Hay una aprobación de los principios y los valores que orientan esta propuesta y este planteamiento. Los principios éticos, los valores humanos, la inclusión, la justicia, el respeto por la diversidad y por el medio ambiente en particular, recibieron aprobación de una cantidad importante de participantes. Una nota, este no es un trabajo en donde la frecuencia por sí misma sea la única base de la riqueza del trabajo. Hay una parte de la riqueza que tiene que ver
con el hecho de que estamos hablando de actores que en muchos sentidos son arquetípicos de el tipo de actores que participan en el trabajo educativo. En ese sentido se parece más este proceso de consulta a un gigantesco focus group, ¿sí?, que a una encuesta. Y eso es importante decirlo desde el punto de vista metodológico, y más que a un focus group, casi diría yo, sobre todo en algunos de sus momentos, a una conversación, que esa es una parte que es importante resaltar. Tercero, los fines se perciben como ambiciosos desde dos interpretaciones distintas, como algo positivo que inspira, que da brújula, que da sentido y rumbo, pero también para algunos otros de los que comentaron este punto como un indicio de insuficiente realismo, demasiada ambición, demasiado lejos cuando no estamos tomando en cuenta las condiciones concretas que prevalecen en el país. La siguiente. En relación a este mismo tema, los participantes demandan mayor consistencia en las finalidades expresadas en los 3 documentos del planteamiento. O sea, en cada uno de los documentos aparece el tema de los fines de la educación y del propio objetivo del documento. Los participantes echan en falta una mayor consistencia entre el contenido a ese respecto de los 3 documentos. Un comentario recurrente y una demanda recurrente entre los participantes, insisto, desde los que participaron en la consulta en línea, habilitada y diseñada por la SEP, hasta en los foros SEP, hasta en los foros estatales, hasta en las academias, etcétera, etcétera. En todo ese conjunto de opinantes, de personas que emitieron su punto de vista, hay un sentir común y una demanda común de más referencias teóricas, más bibliografía. Necesitamos elementos que nos permitan entender mejor de qué nos están hablando, qué nos están proponiendo. Una demanda recurrente, conocer el diagnóstico que hizo la SEP sobre las reformas educativas anteriores, en el fondo, las razones de por qué se está proponiendo el nuevo modelo en la parte pedagógica a partir de un diagnóstico explícito con respecto a las fallas o insuficiencias del modelo vigente o de reformas anteriores. Se solicita también, se demanda, de hecho, mucha más información sobre los ajustes institucionales, los cambios en las estructuras, en las organizaciones gubernamentales, tanto a nivel nacional como a nivel local, para la implementación del nuevo planteamiento educativo. A los participantes les preocupan cosas como la siguiente de manera reiterada: el horizonte temporal en el que se da el anuncio del nuevo planteamiento educativo, concretamente a 2 años solamente de concluir la presente administración federal. Y en segundo lugar, una política educativa que, en opinión de los participantes, no toma suficientemente en cuenta la diversidad de contextos educativos que tenemos en México, en particular las escuelas multigrado, los servicios educativos indígenas, las telesecundarias, telebachilleratos, por citar algunos de ellos. Escuela al centro. Este es un elemento que, como ustedes recordarán, viene el documento modelo educativo. Hay un reconocimiento entre los participantes a la propuesta de descarga asociada centralmente a la propuesta de escuela al centro para los centros escolares y una llamada, de hecho, a que sea implementada esta descarga administrativa a la brevedad posible. Hay, sin embargo, una pregunta constante entre los participantes y tiene que ver con por qué la escuela al centro y no más bien los alumnos al centro. Aquí pudiera percibirse, digamos, alguna confusión en materia de registros, ¿sí?, en donde escuela al centro, cuando menos en el contexto
que se presenta en el documento modelo educativo alude más bien a un cambio en la forma de gestionar el sistema más que a los aspectos pedagógicos, mientras que los participantes parecen referirse más a los aspectos pedagógicos. Pero bueno, esa es una hipótesis, ¿no? Simplemente lo que refieren los participantes es que ¿por qué la escuela al centro y no más bien los alumnos al centro? En la parte de inclusión y equidad, una disculpa, no sé si alguien me podría ayudar con porque no estoy pudiendo dar la presentación y además lidiar con que se prende, se apaga. No, es que no. Ok, nos regresamos al de inclusión y equidad. Gracias. Listo. A ver si lo. Muy bien, gracias. Inclusión y equidad. Hay una valoración positiva sobre el hecho de que el nuevo planteamiento incluye y le da un papel importante a la inclusión y la equidad en el ámbito educativo. Preocupa, sin embargo, a los participantes la atención que perciben como insuficiente a las necesidades particulares de los servicios educativos que atienden a las poblaciones más vulnerables, que se tiene eco en cosas que ya se habían comentado antes. Hay la sugerencia de incorporar dentro de la nueva propuesta explícita y específicamente atención educativa para niños de jornaleros agrícolas migrantes y a los hijos de migrantes que regresan de los Estados Unidos. Terminó la consulta el 30 de septiembre, y eso que no había ocurrido el 8 de noviembre. La tercera cuestión que sale, en resumen de los comentarios, que la mejora en infraestructura escolar privilegie a las escuelas que más lo necesitan, las escuelas en mayor desventaja. Hay y permea el conjunto de los comentarios vertidos en las diferentes fuentes de la consulta una preocupación por el tema de la inclusión, por el tema de la percepción de no suficiente atención a las particularidades de los sistemas educativos, de los servicios educativos que atienden a la población más vulnerable. Paso al planteamiento curricular, refiriéndonos aquí pues fundamentalmente al resumen que viene en el modelo educativo, en el documento de título modelo educativo, pero pues también en algunos aspectos del documento más largo de propuesta curricular que pudiera ser que algunos de los participantes conocieran a detalle. Aquí los comentarios principales son los siguientes. La necesidad de incluir a la educación inicial 0 a 3 años en el mapa curricular de la educación básica. Hay también un acuerdo de los participantes con la intención manifestada en los documentos elaborados por CEP de disminuir la carga de contenidos y profundizar en la calidad de los aprendizajes. Los participantes en la consulta, sin embargo, señalan que no logran identificar que en la propuesta ya concreta de la malla curricular se pueda ver una reducción en la carga de contenidos. O sea, celebran la intención, pero no ven prueba de que esa intención se haya traducido en menores contenidos en la malla propuesta. Señalan también la necesidad de una mayor articulación entre básica y media superior. Este es uno de los comentarios más frecuentes probablemente en el plano de lo curricular, especialmente en 3 áreas: las formas de nombrar y conceptualizar los propios aprendizajes. Un poco como que la demanda ahí es pónganse de acuerdo en el nombre y en el concepto a utilizar con respecto a qué se espera pues constituyan los actos fundamentales del aprendizaje y los resultados fundamentales del aprendizaje. También piensan que hay falta de articulación entre la pedagogía que se propone en básica y en media superior. Y por otro lado también creen que hay algunas faltas de consistencia y de articulación, de buena secuenciación entre la parte más de contenidos, de conocimientos y aprendizajes específicos que se espera tengan los estudiantes al final de cada uno de estos ciclos. En relación a autonomía curricular, lo que recogemos en los comentarios de las personas que participaron en la consulta es que hay un reconocimiento amplio de que la autonomía curricular constituye una innovación necesaria y significativa.
Hay, sin embargo, una insistencia en conocer las reglas del juego, digamos, los lineamientos, las normas que habrán de regular ya el ejercicio concreto y las decisiones concretas para hacer realidad esa autonomía escolar en el contexto de las escuelas. En relación con materiales educativos, los participantes señalan que es absolutamente indispensable, fundamental, poder contar con materiales educativos pertinentes y distribuidos de forma oportuna y equitativa. Hay una valoración muy positiva, de hecho, hay un reconocimiento de que es una innovación, pero además se le valora positivamente el que se incluya el desarrollo socioemocional. Hay, desde luego, preguntas y comentarios críticos, propuestas, dudas con respecto a, por ejemplo, debería de incorporársele como asignatura o de manera transversal. Hay también una parte de los que opinaron, que insisten en que sí está muy bien lo de las habilidades socioemocionales para los alumnos, pero ello va a requerir una formación por parte de los docentes en estas mismas habilidades y en la posibilidad de transmitirlas y desarrollarlas en sus alumnos. Y hay también una exigencia, una demanda de que se den mayores elementos sobre cómo se va a evaluar estas competencias, estas habilidades, y cuál va a ser el personal de apoyo que se habilitará para que pueda apoyar el logro de la adquisición de este tipo de habilidades. En la parte de desarrollo corporal y salud, preocupa el que el cambio de nombre, el que ya no sea educación física, pudiera implicar limitación en las oportunidades para el desarrollo de actitudes y habilidades de convivencia típicamente asociadas a la actividad deportiva, ¿sí? Trabajo en equipo, autoconocimiento, la propia perseverancia, para hablar de todo lo socioemocional. Y por otro lado, también hay que señalar que a pesar de que la propuesta no contempla como tal disminución en horas, sí muchos de los participantes expresan preocupación sobre su reducción o sobre su posible reducción. En relación a la formación docente y el desarrollo docente, hay una opinión muy generalizada en el sentido de que hay que darle una alta prioridad a la revalorización de la profesión docente en términos sociales, en términos profesionales, en términos laborales, que hay que fortalecer los procesos de formación y profesionalización docente, tanto inicial como continua. Hay un llamado a la renovación de las escuelas normales y que se ve incluso como un elemento clave para darle viabilidad a la nueva propuesta educativa. Incluso esta viene de las propias escuelas normales. En el foro de las escuelas normales hay un reconocimiento de que hay que cambiar y de fondo estas escuelas, y una insistencia también reiterada en la necesidad de fortalecer la función directiva, la capacitación de los supervisores, los ATPs, y de dar espacios para mayor desarrollo de los colectivos docentes y apoyos para la profesionalización de las autoridades educativas estatales. En relación a la evaluación de los aprendizajes, hay un reclamo, una solicitud en el sentido de que es indispensable, es necesario conocer la forma en que se plantea evaluar el grado de dominio o adquisición de los aprendizajes esperados, sobre todo en dos áreas, lo socioemocional y lo competencial. En la parte de propuesta pedagógica, que hay que decir es una parte significativa de la propuesta presentada el 20 de julio, tanto en el documento modelo educativo como en el documento gordo, el más largo de propuesta curricular, sobre la parte de cómo enseñar y no solo qué enseñar. La verdad es que pudimos recoger relativamente pocos comentarios y opiniones sobre los contenidos pedagógicos. Ahí hay un error, es pedagógicos. En relación al tema de la gobernanza, hay muchas opiniones que van en el sentido de que una especie de cosa subsidiaria, ¿no?, de subsidiariedad, de que cada quien haga lo que le toca hacer y lo que le corresponde, pero luego una solicitud de que si nos van aclarando, por favor, qué es lo que le toca a cada quien, porque hay un poco de confusión al respecto.
En una casi como juego de palabras, un cierto reto, los participantes en la consulta aprovechan el espacio de gobernanza para tomar la idea de normalidad mínima y aplicárselas, digamos, a las autoridades y decir que también les gustaría que hubiese una normalidad mínima, o sea, que las autoridades cumplieran también con ciertos mínimos. Hay también un llamado bastante frecuente a que se defina con mayor precisión y se den a conocer las funciones de los consejos escolares de participación social y de las asociaciones de padres de familia y en concreto de la asociación. Aquí otra vez vale la pena reiterar, como podemos ver incluso ya de estos comentarios, estos varían en su alcance y en lo que nos revelan sobre el grado de profundidad de conocimiento, de lectura atenta de los documentos o de incluso algunos elementos conocidos del funcionamiento del sector. Hay también un llamado, una solicitud reiterada a impulsar acciones de información y de capacitación para los padres de familia. Otros temas recurrentes que vale la pena aquí decir, no formaban parte, no fueron anunciados en el índice, digamos, no estaban contenidos en la estructura de los 3 documentos que se sometieron a consulta. Y son, sin embargo, temas que aparecieron de manera extraordinariamente frecuente. Es posible que de los más frecuentes de todos los comentarios en todos los temas en relación a cualquier materia, en todas las fuentes. La primera es una solicitud de más información sobre la implementación del nuevo planteamiento educativo, es decir, solicitan un plan de ruta con periodos y objetivos específicos, información sobre cómo y en qué tiempos se propone instrumentar qué. Y finalmente, el marco temporal planteado preocupa porque para algunos de los participantes el hecho de que sean solo 2 años lo que queda de esta administración pudiese llevar a cierto apresuramiento y a que no se pudiesen completar de manera adecuada la multitud enorme de tareas de enorme complejidad, además asociadas a la instrumentación del nuevo planteamiento educativo. Otro comentario recurrente sobre otro tema que no formó parte, digamos, de los documentos, pero que sin embargo nos pareció importante consignar en este informe, es que hubo mucho énfasis en la necesidad de cubrir las necesidades de infraestructura educativa, tanto tecnológica como de espacios de aprendizaje, para hacer viable el nuevo planteamiento educativo. Algunas otras consideraciones que vale la pena compartirles que se derivan de esta consulta. Se solicita, perdón, ya estamos en… Aquí, de manera gráfica, ya me estoy acercando al final, tenemos nubes de palabras, que lo que nos dicen aquí sí es frecuencia simple, ¿sí? Si tomamos todos los comentarios de esas diferentes fuentes o de esos diferentes espacios, ¿cómo se vería la nube de palabras organizada en términos de qué tan grande es la letra y qué tan negrita es? Representa su frecuencia, simplemente a manera de ejemplo. Bueno, ya se mencionó aquí, este fue un foro especialmente innovador, nos parece, dentro de muchas innovaciones que tuvo el propio proceso de consulta. Bueno, lo que se espera. Este es el comentario de uno de los participantes, y que no es que lo resuma, pero lo que todos esperan, pero sí es representativo de lo que parecen estar esperando y también de lo que a algunos les preocupa no pasara, ¿sí? Y es ser escuchados, ser tomados en cuenta. Para finalizar, la consulta pública, cuyos resultados presentamos el día de hoy, fue un proceso de auscultación transparente y auténtico, perfectible sin duda. Deliberada e intencionalmente buscó generar un espacio para la expresión plural, sí, así lo pudimos constatar.
Como tal, generó opiniones y puntos de vista contrastantes, en ocasiones directamente contrapuestos, mismos que expresan la enorme diversidad y pluralidad de la sociedad mexicana, y que también dan cuenta de un ejercicio inusual en su apertura, su transparencia y su franqueza. La consulta aportó un cúmulo muy rico y muy variado de comentarios, de reflexiones, de críticas, de propuestas y posicionamientos para enriquecer el nuevo planteamiento educativo originalmente propuesto por la Secretaría de Educación Pública. Más allá de su variedad y de las visiones contrastantes, recogemos también que la consulta pone de manifiesto un acuerdo social amplio con la necesidad de una transformación de fondo del sistema educativo. El proceso de cambio apenas comienza. Es central, es de todos y es de largo plazo. Muchísimas gracias. Invitamos al licenciado Carlos Mancera Corcuera, presidente del CONAPACE, presentar el reporte del análisis y reflexiones sobre el modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria 2016. Señor Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, Maestro Juan Díaz de la Torre, Presidente del Consejo General Sindical del CENTE, distinguidos participantes en esta mesa. Es un honor presentar en esta ocasión el resultado de la consulta llevada a cabo por el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, el CONAPACE, sobre el modelo educativo y la propuesta curricular. Hago entrega del documento Opinión acerca de los fines de la educación, el modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria. 2016, las voces de madres y padres de familia e integrantes del CONAPACE. Este documento se encuentra disponible en una versión completa, amplia, y en dos versiones más, una con aspectos destacados de la consulta y otra que es una síntesis. Están plasmadas las tres versiones en papel, en USB, y también estarán disponibles o están ya disponibles en la página de CONAPACE. La ley dispone que para elaborar los planes y programas de estudio de la educación básica, la Secretaría de Educación Pública considerará las opiniones de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, expresadas por medio del CONAPACE. Esta es la primera vez en que, desde su creación en la Ley General de Educación de 1993, el CONAPACE recoge y comunica a la Autoridad Educativa Federal la opinión de los padres de familia sobre los temas primordiales de la educación nacional. De esta manera, el Consejo viene a formar parte de las transformaciones educativas en curso y contribuye al propósito común de lograr una mejor educación en beneficio de todos los mexicanos. Las opiniones y sugerencias que CONAPACE transmite están basadas en dos fuentes de información. La primera es un cuestionario que este órgano elaboró y que fue respondido por 28,175 padres de familia entre el 5 de septiembre y el 24 de octubre pasados. Se consideró que los padres de familia probablemente no conocieran los documentos del modelo educativo, por lo cual el cuestionario fue diseñado con el doble propósito de darles a conocer dicho modelo y recabar sus opiniones. Agradecemos a las madres y padres de familia que leyeron el cuestionario completo, se enteraron de la propuesta educativa
y expresaron sus opiniones. El tiempo promedio que cada uno dedicó a responderlo fue de alrededor de 3/4 de hora. A todos ellos expresamos nuestro sincero reconocimiento. La segunda fuente de información son las contribuciones que hicieron los consejeros de CONAPACE por escrito y en un foro realizado el 6 de septiembre de 2016. Con base en todas estas expresiones fue elaborado el documento que ahora entrego a nombre del CONAPACE. Dicho documento fue aprobado por unanimidad en la sesión del Consejo celebrada el 29 de noviembre pasado y, como he mencionado, puede ser consultado ya en la página web del propio Consejo. Según la información que CONAPACE recogió y que se sistematiza y comunica en el documento, los padres de familia y los consejeros hacen una valoración favorable del modelo educativo y la propuesta curricular. Llama poderosamente la atención la marcada afinidad existente entre las características humanistas del modelo educativo y los valores de la educación que los padres de familia señalan. Se advierte una fuerte empatía social con la formación integral y la búsqueda de la equidad que el modelo ofrece. La consulta refleja que entre los padres de familia hay una visión altamente compartida sobre los aspectos esenciales de la educación. Son notables las coincidencias de los distintos grupos de la población en torno a la manera de ver y apreciar la educación, así como al manifestar lo que de ella se espera. Los datos muestran que grupos urbanos y rurales, de alta y escasa escolaridad, de diferentes modalidades educativas y distintas regiones, respondieron el cuestionario con patrones parecidos. La afinidad de visiones sobre la educación sin duda representa una gran fortaleza para el país. Indica que el esfuerzo de educación nacional, llevado a cabo desde hace casi un siglo, ha contribuido a generar una conciencia en común. En las versiones finales del modelo educativo y de la propuesta curricular, habrá que consolidar la inclusión de estos valores compartidos. No obstante las visiones comunes, no se soslayan las diferencias existentes. Estas corresponden a los distintos ámbitos en los que la educación se imparte y a la diversidad de condiciones en las que el servicio se presta. Saltan a la vista las particularidades propias del medio rural y sobre todo de las poblaciones indígenas. En estos ámbitos, si bien el modelo educativo y la propuesta curricular reciben una valoración favorable, esta tiene especificidades que no se observan entre los grupos urbanos y de mayor escolaridad. Es posible constatar que en el medio rural, y más aún en el indígena, se obtuvieron expresiones que dan cuenta de una necesidad de cambios de mayor intensidad para avanzar en la ruta de la búsqueda de la equidad a partir del respeto a las diferencias. El modelo educativo y la propuesta curricular crean un marco apropiado para que todos los modos de enseñanza sean más flexibles y pertinentes para todos, incluyendo los entornos en que la contextualización es más requerida. En función de ello, los integrantes de CONAPACE consideran que debe haber un esfuerzo deliberado para que la tarea educativa concreta sea eficaz en los diferentes contextos, con el objetivo de lograr los fines que la educación nacional se propone. Ello hace necesario que todas las escuelas, pero en especial las desaventajadas, dispongan de los medios humanos y materiales necesarios para ofrecer una educación pertinente y situada en la realidad de los diferentes grupos de la sociedad. Un aspecto destacado de la consulta es la importancia que los padres de familia otorgan a la formación integral que postula el artículo 3º y que orienta al modelo educativo y la propuesta curricular. Temas como la formación en la responsabilidad y para la convivencia respetuosa reciben las más altas valoraciones entre los padres de familia. Ellos señalan la necesidad de asegurar que la formación personal de los alumnos sea objeto de alta consideración en los programas, los instrumentos, los recursos y tiempos asignados en el aula. En este mismo sentido, varios consejeros opinaron que el currículum que finalmente se adopte
debe prever los elementos necesarios para asegurar que la formación personal y social se desarrolle a la par de la académica. En el cuestionario de padres se les preguntó sobre aquellas características de los maestros que considera necesario mejorar. Siempre a partir del reconocimiento al quehacer del magisterio, los padres señalan que su preocupación e interés central gira en torno a la relación humana entre el alumno y el maestro. Ello enfatiza la importancia que confieren a la formación integral de sus hijos como seres humanos. Padres de familia y consejeros coinciden en señalar el significado que tienen el trabajo con los maestros y el apoyo que requieren, en especial para el tránsito del modelo vigente hacia lo que plantean el modelo educativo y la propuesta curricular. Para ello proponen brindar acompañamiento y capacitación, así como mejorar las condiciones en que los docentes desempeñan su función. En tal sentido, el trabajo con los maestros y las mejoras de las escuelas deben tener una intencionalidad distinta y apropiada para las modalidades rurales e indígenas. Hay opiniones de los consejeros que subrayan la importancia de que la alfabetización inicial se haga en la lengua materna. Por ello advierten la necesidad de que los docentes de modalidad indígena dominen la lengua en la que enseñan. Padres y consejeros expresan una apreciación muy favorable sobre los postulados para la equidad y la inclusión contenidos en el modelo educativo y la propuesta curricular. Para alcanzar los objetivos buscados, padres de familia y consejeros señalan los esfuerzos de diverso orden que se requieren para que estas aspiraciones se hagan realidad. Estos pasan por la preparación y acompañamiento de los distintos actores que intervienen en los procesos, los apoyos con recursos para el buen funcionamiento de las escuelas y las condiciones materiales en que éstas se encuentran. Hay menciones expresas respecto del acondicionamiento que los planteles requieren para poder atender a niños con discapacidades físicas. En otro aspecto, padres de familia y consejeros mencionan su deseo de colaborar en aquello que esté a su alcance para el logro de los objetivos de la propuesta gubernamental. Ello requiere de nuevas formas de colaboración en las escuelas. La información y orientación a los padres de familia será fundamental para encontrar modalidades de participación que redunden en una mejor educación para sus hijos. Igualmente necesario es encontrar nuevos métodos de trabajo con directores y maestros en las escuelas para que su tarea se complemente mejor con la de los padres de familia. Las expresiones de padres de familia y consejeros muestran fuerte empatía con el modelo educativo y la propuesta curricular. En función de ello, la principal inquietud señalada en la consulta es cómo lograr que se cumplan los objetivos. Queda claro que la concreción de los postulados del modelo educativo y la propuesta curricular requerirá de un trabajo metódico que involucre a todos los actores relevantes, autoridades, estructuras educativas regionales, investigadores y, por supuesto, de manera destacada, a maestros, alumnos y padres de familia, entre otros. El método dirigido al logro de resultados exigirá de metas, estrategias, programas de trabajo, responsables, organización y recursos. Las altas expectativas creadas por el modelo educativo y la propuesta curricular deberán ser satisfechas mediante un trabajo ordenado en un horizonte de tiempo ambicioso, pero también realista. El trabajo debe ser compartido para que cada quien cumpla con su responsabilidad. La participación del CONAPAS en la consulta representó la tarea más importante que el Consejo llevó a cabo en 2016. En el programa de trabajo para 2017, el Consejo tiene previsto obtener información adicional sobre temas de interés de los padres de familia y, desde luego, impulsar la participación social en la educación en el ámbito de las escuelas, los municipios y los estados. Estos propósitos se ven favorecidos por el modelo educativo, pues este invita a una participación más activa de los padres en las decisiones de la escuela. Los padres ven la ventaja de ser miembros activos de una comunidad escolar. El 83% de quienes respondieron el cuestionario
Menciona estar dispuesto a participar en las actividades que como parte de la autonomía curricular se realicen en la escuela. Las normas y prácticas que rijan la participación de los padres serán muy relevantes para construir comunidades educativas más sólidas. Señor secretario, cuente con el CONAPACE en la crucial tarea de la Secretaría para llevar a buen puerto el modelo educativo. Es el deseo de madres y padres de familia y de todos quienes integramos el Consejo que contemos con un modelo que forme a nuestros niños y jóvenes para la convivencia como seres humanos responsables, creativos, conocedores de sí mismos y con capacidades suficientes para la sociedad del conocimiento. Estas son las bases más importantes para construir una sociedad más próspera y más justa. Muchas gracias. Solicitamos al maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos aquí a la Secretaría de Educación Pública, que es la Casa de la Educación de México y también su casa. Saludo con mucho gusto al maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos en la presentación de este informe. Saludo también al doctor Sergio López Ayón, director del CIDE. Muchas gracias, Sergio, y gracias por participar en este proceso tan importante de consulta para el modelo. También a la doctora Blanca Heredia. Blanca, muchas gracias por este extraordinario trabajo, a ti y a todo tu equipo del PIPE en el CIDE. Saludo también con mucho gusto al senador Juan Carlos Romero Hicks. Muchas gracias, senador, por acompañarnos. A Carlos Mancera, gracias por el trabajo también del CONAPACE y por el informe que nos han presentado el día de hoy. A las maestras y maestros que nos acompañan, miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a diversos miembros de la sociedad civil que nos acompañan y que trabajan desde diversas trincheras a favor de la educación desde hace muchos años y tiempo, a los académicos que también nos acompañan, a las secretarias y secretarios de educación de diversas entidades de nuestro país que también están hoy con nosotros, y finalmente a todos. Don Jaime, muchas gracias también por estar aquí, al presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Déjenme, en primer lugar, empezar haciendo un gran reconocimiento al trabajo realizado por el CIDE y de manera muy particular por el PIPE y por la doctora Blanca Heredia y todo su equipo. Ana, muchas gracias por todo el trabajo y a todos los que participaron. Como lo acabamos de ver en la presentación de este informe, fue todo un reto metodológico poder sistematizar y clasificar casi 300,000 comentarios u opiniones que a partir de los foros de consulta que se hicieron y de los comentarios que se hicieron en la plataforma electrónica, en fin, todas las fuentes de información que se abrieron para conocer opiniones y consultas, se pudiera sistematizar. Este fue un esfuerzo gigantesco que se hizo por primera vez en nuestro país, incluso, según me han comentado, un ejercicio de este tamaño posiblemente sea inédito no solo en nuestro país, sino por lo menos en nuestro continente, o hasta donde llega así nuestra información, y eso significó un reto con una gran imaginación e innovación para ver cómo se podía sistematizar y encontrar una metodología sólida, suficientemente flexible, que pudiera atrapar y capturar la diversidad de comentarios para ponerlos en un documento coherente. Vimos ya en la presentación que nos hacía la doctora Blanca Heredia, por ejemplo, que se tuvo que utilizar un software especializado para poder sistematizar comentarios y que, me corriges Blanca si estoy bien o mal en lo que voy a decir, pero por lo que dijiste en tu presentación, si es correcto, ha sido, dijéramos, en la historia de este software, este proceso ha sido donde más información se ha tenido que procesar.
y eso implicó una capacitación especial de todos los que participaron en este proceso del CIDE, con la empresa que desarrolló este software y por supuesto de la empresa, de ver cómo su software se aplicaba por primera vez en algo de esta magnitud y con este grado de complejidad y de sofisticación. Y después, teniendo ese procesamiento, tener el extraordinario trabajo de los investigadores, de Ana, del equipo que comandó Ana y Blanca, para, una vez sistematizado, ponerle orden a todos esos comentarios a partir de las propias propuestas del modelo. Y el día de hoy, después de un trabajo muy arduo, de muchas desveladas, de un gran esfuerzo, el día de hoy poder estarnos entregando este informe y además hacerlo totalmente público. De verdad, mi reconocimiento a esta entrega, mi reconocimiento a esta inteligencia, a esta creatividad y el haber aceptado ser parte de este gran proceso de consulta y ayudarnos a darle este orden, a darle esta sistematización y por lo mismo darle una verdadera utilidad a todas las opiniones y a los comentarios que se dieron en estos foros. Todo mi reconocimiento y muchas felicidades, Blanca, Sergio, Ana y a todo el equipo del CIDE. Muchas gracias. Quiero agradecer también a todos los que participaron en la consulta. Aquí hay muchos de quienes participaron y que de alguna manera representan a diversos grupos que participaron en esta consulta. Se hicieron, ustedes lo saben, pero lo recordaré brevemente, se hicieron 15 foros de discusión nacionales y una gran cantidad, casi 200, estatales. En estos foros nacionales empezamos con los gobernadores del país en un evento que fue inédito porque aquí, en el mismo salón en el que estamos, vinieron todos los gobernadores del país a arrancar este proceso. Nunca había sucedido que se juntaran todos los gobernadores en la Secretaría de Educación para arrancar de esta manera. La participación sin duda del INE, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con quien también tuvimos un foro de reflexión. Sin duda alguna el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias, maestro Juan Díaz, por los foros que tuvimos de manera específica con diversos miembros y expertos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, y el haber tenido esa apertura y toda la aportación que dieron a estos foros. Muchos de quienes hoy lo acompañan participaron en estos foros y agradezco ese trabajo que hicieron. Las cámaras en el Senado de la República tuvimos también un foro, agradezco al senador Juan Carlos Romero Hicks, lo mismo en la Cámara de Diputados, el foro que tuvimos también con organizaciones de la sociedad civil, a quienes agradezco mucho su interés, su participación, su paciencia. Muchos de los que participaron nos acompañan el día de hoy aquí y les reitero mi agradecimiento. La participación del sector privado, la participación de académicos y especialistas en diversas materias de educación, muchos también nos acompañan el día de hoy, les agradezco el que hayan estado con nosotros, la participación de las escuelas normales en el foro que tuvimos con ellas, con las universidades a través de la NUYES, la participación de diversos representantes de los pueblos indígenas y, por supuesto, la participación de las maestras y de los maestros de México a través de los consejos técnicos escolares, en donde durante 2 ocasiones, durante 2 sesiones de los consejos técnicos escolares, tuvieron oportunidad de conocer estos documentos y de dar su opinión y transmitirlas a través de unos cuestionarios diseñados especialmente para conocer su punto de vista. Y por supuesto a las niñas, a los niños y a los jóvenes que también participaron en una consulta en ese sentido también inédita, que nos permitió tomar sus opiniones sobre diversos temas que están integrados en el modelo. Dicho esto, y de verdad muy agradecido con la participación de todos, agradecer también a Carlos Mancera y al trabajo del CONAPACE y el informe que el día de hoy nos han presentado,
muy importante sobre el foro, los foros que se hicieron dentro del CONAPAS y las diversas formas de consulta que también se hicieron para conocer la opinión de las madres y de los padres de familia y de todos los que integran el CONAPASE como un órgano que permite una representación de la sociedad civil en materia educativa. Muchas gracias también por ese esfuerzo. En ese mismo contexto quisiera resaltar algo muy importante de este proceso de consulta y de todo el proceso para poder llegar a un modelo educativo final derivado de la reforma educativa: la transparencia. La transparencia en el proceso y la apertura en este proceso. Cuando en agosto presentamos los primeros documentos del modelo educativo, ustedes lo recordarán, 3 documentos: primero la Carta de los Fines de la Educación en el Siglo XXI, el documento concreto sobre el modelo educativo y después el documento de la propuesta curricular. Dije que eran documentos terminados, mas no definitivos. ¿Por qué? Porque era una primer propuesta de la Secretaría de Educación, pero que la Secretaría de Educación quería conocer la opinión de diversos actores que tienen que ver con el mundo educativo. Y a partir de conocer esa opinión, poder mejorar, poder profundizar, poder hacer cambios a lo que la SEP estaba entregando en ese momento para tener un documento mucho mejor, mucho más profundo y que tomara en cuenta la opinión de diversos actores. El día de la presentación dije, no queremos que este sea el modelo educativo del gobierno federal o de la Secretaría de Educación Pública, queremos que sea el modelo educativo de todo México. Y para lograrlo había que hacer este proceso de consulta y teníamos que ser muy transparentes. Si lo recuerdan, en los 15 foros que tuvimos a nivel nacional con sus respectivas mesas, todos los eventos fueron públicos, todas las mesas de trabajo fueron públicas, se invitó, y agradezco el acompañamiento que han dado los compañeros de los medios de comunicación desde el inicio de este proceso. Ellos tuvieron acceso a todas las mesas a través de un circuito cerrado, se podía estar viendo y escuchando los debates de cada una de las mesas, de cada uno de los 15 foros, se transmitió también en streaming, en fin, en ese aspecto la transparencia fue total y en ese mismo sentido es que agradezco el trabajo del CIDE y la presentación del día de hoy, que también cumple con ese criterio de transparencia. Que hoy, frente a ustedes, frente a los medios de comunicación, el CIDE nos entregue su reporte, el informe de qué es lo que hallaron, cuáles son los comentarios, lo que en fin ya vimos el día de hoy, para que sea del conocimiento de todos, de quienes participaron y están hoy aquí, pero de todo mundo. Este informe estará en las páginas de internet, me imagino que del CIDE. Nosotros haremos lo propio en la Secretaría de Educación Pública para que sea una consulta a la mano de todo mundo. El siguiente paso o los siguientes pasos que vienen a partir de esto es que, como lo buscamos originalmente, es que a partir del informe que nos han entregado hoy podamos hacer la versión definitiva del modelo educativo. Es decir, a partir de recoger los diversos comentarios, recomendaciones, críticas, propuestas que se han sistematizado en este informe, nosotros podamos hacer una última versión, una versión definitiva, mejorada, complementada, con mayor profundidad del modelo educativo. Como lo dijo el director del CIDE, el doctor Sergio López Ayón, es complicado encontrar consensos totales o absolutos en la sociedad. Sin embargo, el poder abrir y conocer diversos puntos de vista y comentarios nos va a permitir mejorar y sí, como autoridad, tener el papel y cumplir con la obligación, y es a partir de ello tener una propuesta final del modelo que nos permita seguir avanzando en este proceso de cambio educativo. Para ello, y esa es una indicación que le doy a todo mi equipo de trabajo, como un primer tema que rescato de la presentación que nos han dado el día de hoy, es decir, además de preparar este último documento para poderlo fortalecer y mejorar a partir de los comentarios que se nos entrega en el informe de hoy, que podamos agregar un documento específico
dentro del propio documento del modelo, en fin, ya veremos el formato, pero un documento específico con la ruta de implementación de las diversas acciones que estaremos proponiendo en el modelo. Me queda claro del informe que presentó Blanca, de lo propio que ha presentado hoy Carlos Mancera, que uno de los principales comentarios o peticiones que se han hecho en estos foros es decir, cómo lo van a hacer, cómo vamos a tener una ruta clara, con tiempos y con una mayor precisión de cómo va a ser posible este cambio a partir del modelo educativo. Espero, no quiero comprometerme aquí en tiempos, pero que a partir de la presentación de este informe, más o menos en un mes y medio, podamos estar haciendo la presentación del modelo definitivo con este documento adicional que permite una mayor claridad en la ruta de implementación a partir de tiempos precisos y, reitero, de un camino que todos tengamos claros de cómo y cuándo vamos a llegar a los objetivos que nos hemos planteado con este nuevo modelo educativo. Y a partir de que presentemos el modelo definitivo vendrán 3 procesos muy importantes que partirán en función de tener el documento ya final del modelo. El primero es poder hacer y publicar los nuevos planes y programas de estudio basados y sustentados en el nuevo modelo educativo. El segundo, la elaboración de los nuevos libros de texto y materiales educativos también sustentados en este nuevo modelo educativo. Y finalmente, un tercer proceso para poder capacitar y familiarizar a todas las maestras y los maestros de México con este nuevo modelo educativo. Para nosotros es muy importante que cuando entre en función este nuevo modelo educativo, particularmente la nueva propuesta curricular, no se haga con prisa. Queremos que llegue en un proceso que esté bien sustentado y asimilado por los diversos actores del sistema educativo, y por eso hemos propuesto que este modelo entrará en función en el ciclo escolar 2018-2019, último ciclo que está todavía en responsabilidad de esta administración, pero que cuando lleguemos a ese momento estén ya más que conocidos y listos los nuevos planes y programas de estudio, lo mismo los nuevos libros y materiales educativos, y que todas las maestras y los maestros de México hayan tenido ya una introducción y un curso de preparación para conocer a detalle este modelo y lo que se espera, y que con ello podamos arrancar ese ciclo escolar con todas esas piezas maduras, bien puestas, y que eso dé un mayor avance en este cambio y en este proceso. Así pues, yo simplemente quiero concluir agradeciendo una vez más el trabajo del CIDE, agradeciendo por supuesto también el trabajo de CONAPACE, pero el trabajo de todos. Ya hice una mención larga de todos los que participaron en estos foros, el agradecimiento de haber participado, el agradecimiento de haber tomado el compromiso, de haber tomado el tiempo para dar una opinión, para decir lo que piensan sobre este modelo que se presentó, con lo que están de acuerdo, pero también con lo que no estaban de acuerdo y qué es lo que se tiene que mejorar. Siempre a los políticos nos gusta decir que las cosas son inéditas y que es la primera vez que sucede, y no quiero caer en ese lugar común, pero estoy convencido que un proceso así claramente nunca había sucedido, por lo menos en nuestro país. Y creo que eso habla de la importancia que hoy ha cobrado la educación, la importancia que se le da desde diversos sectores de la población y los momentos que estamos viviendo en donde es importante abrirse al debate, a las opiniones y entender que si estos trabajos tan importantes para el país, como el establecimiento de un nuevo modelo educativo a partir de la reforma que se hizo, lo hacemos entre todos, o al menos nos escuchamos entre todos, podemos llegar a un mejor resultado. Porque aquí estamos convencidos que si nos escuchamos, si nos entendemos y los mexicanos nos unimos, particularmente en estos momentos de incertidumbre y de grandes desafíos,
unidos los mexicanos seremos invencibles. Muchas gracias a todos por su participación. Damas y caballeros, es así como damos por concluida esta ceremonia. Agradecemos su amable asistencia. Que tengan una excelente tarde.